Entonces, vamos a hablar de cómo estratificar el riesgo cardiovascular en el 2023. Yo participo en muchas actividades de educación médica continuada, pero nada tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y ustedes saben que siempre baso todo lo que hablo en las guías y la evidencia científica. Entonces, empecemos. Seguramente todos ustedes han visto esta película, Hombres de Negro, y la pregunta que uno se hace la primera vez que ve la película es, ¿por qué Will Smith decide disparar contra la pequeña Tiffany? ¿Por qué en un escenario en el cual hay distintos monstruos, ellos les están haciendo unas pruebas para ver quién va a ser el nuevo agente? ¿Por qué él decide dispararle a la pequeña Tiffany? Y tiene que ver con las circunstancias. ¿Qué hace una niña de 8 años con un libro de física cuántica en un callejón a la medianoche que está lleno de monstruos? Algo raro y algo sospechoso está pasando. Entonces, él tuvo el ojo clínico para darse cuenta que este individuo era diferente a todos los demás y que probablemente uno de esos monstruos estaba haciendo ejercicio, el otro estaba estornudando, ninguno estaba haciendo nada malo, pero la sospechosa era ella. Entonces, lo que buscamos cuando estratificamos el riesgo cardiovascular en los pacientes es tratar de determinar cuál de ellos es un paciente de alto riesgo. Y si uno ve esta foto, uno diría, bueno, ¿cómo sé cuál de estos pacientes? Pensaría uno que de pronto los que tengan más edad tienen mayor riesgo cardiovascular, pero no necesariamente, ¿cierto? Puede haber un paciente joven que tenga un alto riesgo y nadie sepa. Entonces, se necesita ojo clínico para saber quién tiene alto riesgo. Si nos esperamos hasta acá, puede ser que estemos un poco tarde. De pronto estamos esperando mucho tiempo y de pronto necesitamos saber más temprano en la vida cuáles pacientes pueden tener una trayectoria de alto riesgo y requieren intervenciones tempranas o medidas farmacológicas que cambien el curso de la enfermedad. Entonces, este es un algoritmo que hemos planteado para estratificar el riesgo basado pues en lo que dicen las guías americanas, lo que dicen las guías europeas de estratificación del riesgo cardiovascular. Lo vamos a desglosar paso a paso. Entonces, primero, lo más obvio, identifique condiciones que clasifican al paciente automáticamente. Pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pacientes que tengan diabetes de larga evolución con daño a órgano blanco, con más factores de riesgo cardiovascular, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con una acumulación de factores de riesgo, pues estos son pacientes que uno los ve y de una sabe que son de alto riesgo cardiovascular. Cualquiera de estas condiciones clasifica al paciente automáticamente en una categoría de alto riesgo. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que los pacientes que tienen diabetes de larga duración con mal control metabólico no son iguales que los pacientes diabéticos recién diagnosticados que no tienen una trayectoria de mal control metabólico. La probabilidad de tener eventos cardiovasculares es más alta en aquellos con diabetes de larga data. Sabemos también que conforme baja la tasa de filtración glomerular, y eso lo ven ustedes acá, como en la medida en que baja la tasa de filtración glomerular, el riesgo de enfermedad cardíaca, pues de enfermedad coronaria y la mortalidad cardiovascular aumenta, y conforme aumenta la albuminuria, creatinuria, pues también aumentan los desenlaces cardiovasculares. Entonces sabemos que ser diabético con daño a órgano blanco, con enfermedad renal crónica, con microalbuminuria que progresivamente aumente, pues aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Y sabemos también que la acumulación de factores de riesgo hace que sea más probable tener un evento cardiovascular. Entonces, un paciente con una gran acumulación de factores de riesgo, pues tendrá mayor riesgo, mayor probabilidad de tener eventos cardiovasculares. El problema es que aquí es fácil y estamos todavía muy tarde, empezamos tarde. Si nosotros estamos iniciando medidas de control de riesgo en esta población, pues lo estamos haciendo demasiado tarde. Entonces vamos antes, entonces vamos al paciente que no tiene ninguna de estas y ese es el paso 2. Paso 2, si no tiene ninguna de las condiciones del paso 1, pues yo miro si tiene hallazgos clínicos que sugieran o historia familiar de hipercolesterolemia familiar, ese paciente debe tener una pesquisa vascular. Hay que buscar cómo están sus niveles y mirar qué intervenciones se deben hacer. Si tiene un factor de riesgo marcadamente elevado, una hipertensión severa no controlada o un LDL mayor a 190, que sería sugestivo de una hipercolesterolemia familiar heterozigota, o, por ejemplo, niveles marcadamente elevados de LPA, más de 180 miligramos por decilitro o 415 nanomoles por litro de LPA son niveles que tienen un riesgo de eventos cardiovasculares igual al de la hipercolesterolemia familiar heterozigota. Entonces, estos son pacientes que no tienen las condiciones previamente mencionadas, pero son pacientes de alto riesgo. Si el paciente tiene cualquiera de estas, es un paciente de alto riesgo. ¿Cómo sabemos esto? Porque son múltiples los trabajos que muestran, por ejemplo,
que si uno muy temprano en su vida tiene niveles de colesterol LDL alrededor de 200, ese paciente va a presentar su primer evento cardiovascular antes de los 40 años de edad. Es un paciente que va a tener alto riesgo de eventos cardiovasculares. Si un paciente tiene un nivel de LDL alrededor de 125, pues la enfermedad empieza a volverse aparente a los 40 años y el primer evento va a aparecer alrededor de los 62 años. Pero si yo lograra que la población tuviera niveles bajos de colesterol, LDL, cercanos a 80 miligramos por decilitro, la enfermedad empieza a aparecer a los 60 años, pero el primer evento probablemente se retrase hasta los 100 años de edad. Entonces, uno sí debería buscar esos pacientes que tienen niveles altos de colesterol, controlar esos niveles y lograr trayectorias de vida que sean protectoras y no que mantengan niveles francamente elevados que van a incrementar su riesgo. Cuando intervenimos tarde, que es lo que estamos haciendo nosotros normalmente, nosotros estamos interviniendo acá, claro, si el paciente tuvo su primer evento y yo le bajo el LDL con estatinas, reduzco el riesgo, por supuesto, pero no tanto como lo reduzco si lo cojo joven y le bajo el colesterol, nunca la reducción que logro acá será equiparable a la reducción que logro después de presentar un primer evento, aunque lo trate con la misma estatina y aunque llegue al mismo nivel de colesterol. Entonces, la idea es que las intervenciones sean tempranas y sean oportunas. Entonces, eso respecto al LDL. ¿Y qué sabemos respecto a la LPA? Que la LPA tiene una relación lineal en la cual mayor concentración tiene mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Esto aplica para individuos de raza blanca, para individuos de raza negra, aunque los intervalos de confianza del riesgo son más amplios, pero igual se ve una tendencia a un aumento del riesgo conforme aumentan los niveles de lipoproteína minúscula. Y sabemos que los niveles más altos aumentan el riesgo no solo de eventos coronarios, sino también de estenosis aórtica de origen calcífico y además de eso de ACV isquémico. Entonces es otro factor de riesgo que tiene que ser buscado y intervenido de alguna manera, que ya lo vamos a ver cuáles serían las aproximaciones. Entonces, conforme uno tiene niveles más altos de lipoproteína minúscula, pues mayor será el riesgo de eventos cardiovasculares en el tiempo de vida. Y la propuesta que hoy les voy a mostrar es cómo debería ajustarse el cálculo de riesgo con base en los niveles de lipoproteína minúscula en la población. Entonces, lo que les mencionaba, si uno tiene cualquiera de estos factores, el paciente será de alto riesgo, pero nuevamente, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué esperar hasta acá? ¿Por qué toca clasificar como alto riesgo un paciente con LDL mayor a 190, con una LPA mayor a 180? Ya estamos demasiado desbordados en el riesgo y tenemos que encontrar medidas para reconocer de manera más temprana a los pacientes. Entonces, si el paciente no cumple ninguna de estas condiciones, vaya al paso 3. Y el paso 3 es calcule el riesgo cardiovascular. Para esto hay distintas escalas. Está la escala de la AHA, la que ellos recomiendan, la ecuación de cohortes agrupadas. Está la escala de Framingham, está el SCORE 2, que fue publicado por la Sociedad Europea de Cardiología, que claramente, y ellos cuando hacen la publicación dicen, no incluya pacientes diabéticos en el cálculo del SCORE 2, porque este score no fue hecho para población diabética. Está el SCORE 2 OP para pacientes mayores de 70 años, el SCORE 2 diabetes y una propuesta que hay ahora en Latinoamérica, que es el HEARTS en las Américas, que la idea es poderla usar en un futuro. Entonces, uno debería calcularle el riesgo cardiovascular al paciente y si al paciente le da, por las distintas escalas, dependiendo del punto de corte de cada escala, un puntaje alto, pues será un paciente de alto riesgo cardiovascular. Básicamente esa es la idea. Entonces, la AHA recomienda usar la escala de la AHA en pacientes entre 40 y 75 años de edad que no tengan enfermedad cardiovascular, se les calcula el riesgo de eventos a 10 años y con eso se toman decisiones. Es una recomendación clase 1. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda también en menores de 70 años calcular el riesgo cardiovascular en ausencia de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y en ausencia de diabetes. Eso es muy importante recalcarlo porque la AHA sí incluye pacientes diabéticos. Y en pacientes mayores de 70 años el uso del SCORE OP. Ambas son también recomendación clase 1, es decir, es algo que se debe usar en la práctica clínica. Y recientemente las guías de diabetes publicadas por la Sociedad Europea de Cardiología, de las que nos va a hablar el doctor Cabrera más adelante, pues cambió, revolucionó un poco el tema del riesgo cardiovascular en el diabético, porque desarrollaron una nueva escala que es la escala SCORE 2 diabetes.
Y ellos proponen que a partir del cálculo del riesgo en pacientes diabéticos es que se debe tomar la decisión de cuál es la meta de LDL y qué intervenciones se deben desarrollar en los pacientes. Y algo que trajo pues bastante discusión en la práctica clínica es que introdujo nuevamente la categoría de paciente diabético de bajo riesgo, que serán pocos, pero pues es algo sujeto a debate porque la guía anterior decía que no existen pacientes diabéticos de bajo riesgo. El score 2 diabetes fue desarrollado con los mismos coeficientes del score 2. Hay países de bajo riesgo, hay países de alto riesgo. Bajo riesgo, por ejemplo, España, Francia; alto riesgo, el norte de África, Rusia, son países de alto riesgo. Y con esos coeficientes ellos hicieron un estudio donde evaluaron, donde validaron ese score, agregando variables adicionales propias de la diabetes, como la edad al diagnóstico de diabetes, el nivel de hemoglobina glicosilada y la tasa de filtración glomerular. Y con eso hacen un nuevo score. La propuesta que se hace es: pacientes mayores de 20% en el score 2 diabetes serán pacientes de muy alto riesgo, entre 10 y 20 alto riesgo, entre 5 y 10 riesgo moderado y menos de 5 bajo riesgo. Entonces, para población diabética europea, esta sería la aproximación para calcular el riesgo cardiovascular. El problema es que no estamos en Europa y no es lo mismo la gente de Dinamarca que la gente de Cundinamarca. Son pacientes que tienen características clínicas distintas. Entonces, ¿qué hacemos en pacientes latinoamericanos? Hasta el momento, lo que se recomendaba en Colombia es usar Framingham, calcular el riesgo cardiovascular por Framingham y utilizar un factor de corrección multiplicando por 0.75. Eso es lo que se recomendaba en las guías de la Sociedad Colombiana de Cardiología, basadas en un trabajo publicado por el grupo del doctor Muñoz con 847 pacientes que mostró pues que la escala más o menos funcionaba bien con dos situaciones, y es que si ustedes miran, una curva de calibración óptima sería una curva en la cual los puntos caigan exactamente en esta línea, y la escala en general sobreestima mucho el riesgo en los pacientes con un perfil de riesgo un poco más alto, no lo sobreestimaba tanto en pacientes con un perfil de riesgo un poquito más bajo. Entonces, la relación de eventos esperados observados en una población de bajo riesgo es de 1.3, ahí sale ajustar por 0.75, pero en la relación de eventos esperados observados en una población de alto riesgo es de 17.4 veces, o sea que la sobreestimación del riesgo es demasiado grande para, digamos, considerar la herramienta como precisa. Y este es el área bajo la curva ROC de la discriminación de la escala, que mostraba un área bajo la curva ROC de 0.65, que es, digamos, más o menos buena para utilizar en la práctica clínica. Con esto, pues hace poco, y ahí está el código QR para los que quieran escanear el artículo, hicimos un estudio validando la escala de la AJA que no había sido validada en ningún país de Latinoamérica, y esta publicación fue, este año se realizó por la revista Scientific Reports del grupo Nature, que evaluó, pues ahí nosotros publicamos la validación de la escala de la AJA por primera vez en Latinoamérica. Tomamos pacientes de la Fundación Santa Fe de Bogotá, de prevención primaria sin historia de enfermedad cardiovascular, divididos en dos cohortes, una de riesgo intermedio alto, que fue la clínica de hipertensión y diabetes. El doctor Lombo la debe conocer muy bien. Cuando yo era estudiante nos invitaba a participar en estudios con esta misma población. Entonces son pacientes entre el 2009 y 2010 de la clínica de hipertensión y diabetes, que es una cohorte de riesgo intermedio alto; pacientes de chequeo ejecutivo de la misma época, entre 2009 y 2010, una cohorte de bajo riesgo. Y lo que hicimos fue que les calculamos el riesgo cardiovascular por AJA y miramos a 10 años la ocurrencia de eventos cardiovasculares, los eventos que predice la escala de la AJA: infarto fatal y no fatal, ACV fatal y no fatal. ¿Y qué encontramos? Que la escala está muy bien calibrada para nuestro medio. Si ustedes miran en comparación con los datos de Framingham en general, todos los puntos de los 4 puntos de corte que plantea la guía de la AJA para riesgo cardiovascular, pues todos caían sobre la línea de calibración óptima, y el área bajo la curva ROC en la discriminación era de 0.78, mostrando que la escala de la AJA pues parece ser mucho más precisa para el cálculo del riesgo cardiovascular en una población colombiana que la escala de Framingham. Es un resumen, esta tabla resume los hallazgos de los dos estudios, los dos únicos estudios validando escalas en Colombia y los dos únicos estudios validando escalas en toda Latinoamérica. Entonces, ambos estudios tienen limitaciones, son monocéntricos. Hospital Militar Central es el de Framingham, Fundación Santa Fe el de AJA. 918 pacientes incluimos nosotros en nuestro estudio.
donde solo el 1% es de raza afrocolombiana, esa es una limitación del estudio, pero en general encontramos una calibración mejor que la escala de Framingham y un factor de corrección que no se requiere, que eso es importante. Con Framingham había que multiplicar por 0,75, lo cual no era preciso porque aplicaba solo a los pacientes de bajo riesgo, y con AJA no es necesario hacer ninguna recalibración, y aquí están pues las dos áreas bajo la curva donde les mostramos esto. Entonces, calculamos el riesgo cardiovascular que para Colombia tendría que ser con AJA, es lo que se ha discutido en, en las reuniones de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Este artículo fue publicado este año y lo presentamos en el Congreso Colombiano de Cardiología. El próximo 17 de noviembre lo voy a presentar en el Congreso Colombiano de Medicina Interna. Entonces, la idea es que sea la herramienta para calcular el riesgo cardiovascular en Colombia, pero aún así, utilizando estas escalas, habrá pacientes que no den de alto riesgo, que den de riesgo moderado. Y si da de riesgo moderado, ¿qué hacemos? Hay que mirar si hay condiciones clínicas que sean reclasificadoras del riesgo. Y ahí tenemos, por ejemplo, si el paciente, ya hicimos la secuencia de pasos, calculamos el riesgo, no le dio alto, pero el paciente, por ejemplo, tiene VIH, reclasifica el paciente a un riesgo más alto, o tiene artritis reumatoide, o tiene psoriasis, condiciones inflamatorias crónicas, o tiene un calcio score positivo, o tiene un índice tobillo-brazo alterado, o historia familiar de enfermedad cardiovascular, o condiciones propias de la mujer, como preeclampsia, por ejemplo, menopausia precoz. Hay que reclasificar ese paciente a una categoría de riesgo más alto. Y sobre esto también quiero recalcar el rol de la LPA, porque miren que la LPA es un reclasificador del riesgo aquí, y es lo que les voy a mostrar en las siguientes dos diapositivas. Esta es una gráfica tomada del Consenso Europeo de LPA, publicada el año pasado, y es muy bonita, a mí me gusta mucho, porque lo que ellos plantean es: calcule el riesgo cardiovascular del paciente, a usted le va a dar un riesgo, 5, 10, 15, 20, lo que sea que le dio, mídale la LPA, y el valor de LPA que le da debe ajustar el cálculo del riesgo cardiovascular. ¿Cómo? Por ejemplo, si un paciente tiene 7 miligramos por decilitro, que más o menos son 16 nanomoles por litro, un paréntesis acá es que siempre lo ideal de la LPA es que se reporten nanomoles por litro, pero si por ejemplo un paciente tiene 25% de riesgo, si ese paciente tiene 16 nanomoles por litro, pues no le va a aumentar el riesgo a la LPA, pero si el paciente, por ejemplo, tiene 70 o 30 miligramos por decilitro, súmele a ese 25% que ya le había dado 5.5, o sea que el riesgo ya no es 25, es 30.5. Y si el paciente, por ejemplo, a usted le había dado un riesgo bajo, digamos que tiene 5% de riesgo, pero tiene la LPA en 100. Entonces, si el paciente tiene la LPA en 100, usted debe sumarle 4.8%. Entonces, el paciente ya no tiene 5, sino que tiene 9.8% de riesgo. Entonces, sumarle el riesgo de acuerdo al valor de LPA, de acuerdo al riesgo calculado, y miren cómo impacta más en los pacientes de mayor riesgo. Más aumenta el riesgo todavía. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué vale la pena hacer esta aproximación? Ustedes dirán, ¿para qué medimos la LPA y qué vamos a hacer si no existen todavía tratamientos para reducirla? Si existen, están en investigación, todavía no están para uso en la práctica clínica, como el olpasiran, por ejemplo, pero el punto es el colesterol LDL. Resulta que, y ustedes si miran bien estas gráficas, si yo tengo un paciente que tiene LPA alta, pero yo le bajo más el colesterol LDL, amortiguo, reduzco esa ganancia de riesgo atribuida al exceso de LPA. Entonces, la aproximación sería bajarle más el colesterol LDL para amortiguar ese exceso de riesgo atribuido al exceso de LPA. Entonces, ¿cómo funcionaría? Por ejemplo, si yo tengo un paciente cuya meta de colesterol LDL es 70, vamos a poner un paciente cuya meta de colesterol LDL sea 70, porque es un paciente de riesgo alto, no riesgo muy alto, su meta LDL es 70, pero resulta que yo le mido una LPA y la LPA está en 170 nanomoles por litro. Si yo lo conozco a los 30 años a ese paciente, su meta de LDL va a ser bajarle 0.6 milimoles más el LDL de su meta, es decir, 0.6 son más o menos 25 miligramos por decilitro más, entonces su meta ya no es 70, es 45. ¿Sí? Pero si yo cojo a ese paciente muy tarde, por ejemplo, si lo cojo a los 60 años, ese mismo paciente que tiene, su meta es 70 de LL, pero tiene 170 de LPA, pero lo conocí muy tarde, pues tendré que bajarle un poquito más de 40 más
el LDL, es decir, llevarlo a menos de 30 de LDL. Entonces, si uno baja de esa manera el LDL, está amortiguando el exceso de riesgo atribuido a la concentración alta de LPA que todavía no la podemos bajar porque todavía no están los tratamientos disponibles en el mercado. Entonces, la idea sería hacer los 4 pasos. Mirar si el paciente tiene una condición que lo clasifique automáticamente. Si no, pasar al segundo paso. Mirar si tiene condiciones que no clasifican automáticamente, pero que toca buscarlas. La hipercolesterolemia familiar, niveles muy altos de LPA, niveles muy altos de LDL. Si no, calcular el riesgo cardiovascular y si no, modificar. Le doy las gracias, como siempre, a las personas, los fellows de cardiología que participaron en el estudio de investigación que fue publicado este año y que pues esperamos cambie la práctica clínica en nuestro país. Ahí queda nuevamente el código QR para que puedan escanear el artículo. Muchas gracias a todos.